Muy buenos días a todos nuestros asistentes, tanto presenciales como virtuales. Bienvenidos al 7º Congreso Iberoamericano de Teatro. Mi nombre es Yurani Giraldo, asistente de eventos académicos, y los acompañaré durante esta mesa. Esta mesa trata de análisis dramático, políticas de salud, memoria y archivo. Es que ayer estuve en la otra mesa, me confundí. Bueno, muy amablemente les solicitamos a todos los invitados, a los ponentes, estar atentos a las indicaciones del cumplimiento del tiempo para poder llevar en totalidad todos los contenidos de la mesa. Les recuerdo que el tiempo es de 10 minutos y ya finalizando las ponencias, hoy vamos a tener un poco más de tiempo, podemos abrir un espacio para preguntas o conversatorio, tanto para los asistentes presenciales como para los virtuales. Entonces damos inicio a esta mesa, vamos a iniciar con nuestra ponente Liliana Hernández desde México con su ponencia Bravas Muchachas, la historia también es nuestra, estrategias escénicas para la construcción de un archivo performático feminista. Adelante. Muchas gracias, qué bonito estar aquí. Bravas Muchachas, la historia también es nuestra, estrategias escénicas para la construcción de un archivo performático feminista. Bravas Muchachas es nuestra obra de teatro itinerante que rescata y visibiliza fragmentos de biografías de 4 mujeres pioneras en la lucha por los derechos político-electorales en México. Mujeres que ocuparon puestos de representación popular en 1923, 30 años antes de que el voto femenino fuera reconocido en el país mexicano. Mujeres que no ocupan un espacio en nuestra historia de México y mucho menos en la historia universal. Estas 4 mujeres yucatecas son Rosa Torre González, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cipcicero, Beatriz Peniche Barrera. El montaje es un recorrido escénico que combina historia, pedagogía e interacción con el fin de generar reflexión sobre el papel de las mujeres en el espacio público y en la vida política. Ya puedes poner ese video. Tengo un sueño de mujer. Seguimos el viaje. Y no hay nada ni nadie que nos impida jugar con ellos. Valientes, pisados, feliz alegre, te quiero yo. Ya estamos jugando y no nos hemos presentado. Elvia Carrillo Puerto. Rosa Torre González. Raquel Cipcicero. Beatriz Peniche Barrera. ¿Ustedes salían a jugar con alguien? Sí, ya que jugaban todos. Llega la maestra Rita Cristina a crear y dirigir el Instituto Literario de Niñas. Eso. Nunca voy a olvidar las injusticias que los ricos le hacían a la gente que trabajaba en las haciendas. Sé que su padre es mi enemigo, pero quiero que usted acepte el cargo de directora de la Biblioteca del Estado. Y extienda su paleta el arco iris por el azul del cielo. La demanda de divorcio de tu primer marido dice que su vida estaba llena de amarguras y sufrimiento por tus actos de fiereza, inhumanidad, despecho y desobediencia. Esto es importantísimo. Véngase para acá. Venga, va. Las niñas caminan rumbo a una completa esclavitud. ¿Y quién es esclava en la escuela? Lo será más adelante en la casa, en la sociedad.
mano las personas que votan por la opción número 1, ser profesoras normalistas. Damas y caballeros, les presento a Rosa Torre González, la primera mujer en la historia de México en ocupar un cargo público de elección popular. Somos las primeras mujeres en ocupar puestos de representación política en México. La casa de Elvia fue saqueada. Nuestras opiniones ni siquiera fueron registradas en las actas. Me quitaron mi cargo público como regidora. Dijeron que solicité mi renuncia y falsificaron mi firma. Me fui de Mérida. Y estamos vivas. Vivas. Siempre vivas. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma. ¿Cómo pueden las artes escénicas intervenir en la memoria histórica y expandir posibilidades políticas del archivo? Sabemos que el archivo no es neutral, es un dispositivo de poder. Alguien decide qué voces, qué rostros o qué nombres permanecen y cuáles se borran, cuáles se omiten. ¿Cómo distribuimos ese poder? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Y por qué decidir? La teórica Diana Taylor nos recuerda que la memoria cultural no se transmite únicamente por documentos o fotografías, sino también en cuerpos, gestos, cantos, danzas, performance. A esta dimensión le llama repertorio. El repertorio es efímero, pero encarna formas de conocimiento fundamentales, especialmente en comunidades marginadas por los sistemas oficiales de registro. Desde esta perspectiva, la performance se convierte en una tecnología de memoria capaz de resistir, de insistir y de generar saberes que no caben en los archivos hegemónicos. Podríamos decir que el acto performativo se inscribe entonces como un campo de disputa por el derecho a narrarse. Por su parte, Rebecca Schneider cuestiona la idea de que el performance no desaparece. Para ella el performance permanece en restos, trazos, reverberaciones, en lo que los cuerpos recuerdan, repiten y transmiten. Un archivo vivo que insiste y regresa incluso cuando las instituciones intentan relegarlo a ese voraz olvido. Estas ideas sostienen nuestra propuesta y constantemente regresan cuando pensamos en estrategias escénicas para pensar bravas muchachas, la historia también es nuestra. Cuando imaginamos un archivo performático feminista, pensamos constantemente en no fijar una versión definitiva de los hechos, sino que deseamos abrirla a nuevas lecturas, nuevas apropiaciones colectivas y nuevas preguntas. En este sentido, los cuerpos de las actrices funcionan como archivos. Las actrices encarnan voces de estas 4 mujeres para actualizarlas en un presente compartido con el público. Ocupamos documentos en escena y nos inspiramos en folletos, periódicos. En este caso les traje la nueva brújula del hogar, si se la pueden ir repartiendo. En 1922, Margaret Sanger, una enfermera estadounidense, crea algo que se llama la brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, es decir, cómo las mujeres podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. 1922, hace un montón de años. Entonces, lo que pasa que Elvia Carrillo Puerto y su hermano Felipe Carrillo Puerto tienen muchas conexiones con el Partido Socialista del Sureste, que luego está en Rusia, luego en Buenos Aires y mucha cosa está sucediendo. Le llega este documento a Elvia Carrillo Puerto, se traduce al español y estas maravillosas mujeres lo empiezan a repartir en las calles de Mérida en 1923. Es un escándalo para la época, evidentemente. Luego se instala el Parque de la Maternidad y bueno, ya sabemos todas las historias que el Parque de la Maternidad tiene, ¿no? Bueno, en nuestra obra hacemos nuestra nueva brújula del hogar. Esa información es información actualizada de la época y lo vamos repartiendo en algunas partes de la obra para que niñas, niños, niñes, jóvenes, jóvenes que están y forman parte de la obra pues tengan acceso a esa información. Usamos una narrativa fragmentaria, evitamos una linealidad histórica, proponiendo la memoria como un tejido vivo, hecho de quiebres y disputas. Y ya nada más para terminar.
Por muchos años no hubo escuelas para nosotras, pero aprendimos, hablamos, escribimos y luchamos. Algunas mujeres escribieron sus memorias en la intimidad de sus hogares y dejaron papeles y palabras que viajaron en el tiempo en voces de varias personas. Y estamos vivas, siempre vivas. Rita Cetina Gutiérrez, creadora y fundadora de la Siempre Viva, la primera revista escrita y editada en México en 1870. Ella tiene un fragmento que lo voy a parafrasear, espero lo mejor posible. Llegará un momento en el que tengamos la convicción que al menos colocamos la primera piedra para que las que vengan después, con menos dificultad, puedan levantar un edificio. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, continuamos con nuestra siguiente ponente, desde Colombia, Lauren Vergara, con su ponencia La narración oral como herramienta pedagógica en la construcción de una ciudadanía memorial. Bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. Gracias por asistir. Ustedes en este momento están siendo parte de un gran sueño que tuve hace muchos años, entonces espero que si se animan a dialogar o generar preguntas, por favor, se sientan en toda la confianza, ¿va? Ciudadanía memorial es un concepto que estoy creando bajo mi maestría de Arte, Educación y Cultura en la Universidad Pedagógica, y desde allí utilicé la narración oral escénica como un medio para la construcción de esta ciudadanía. Resulta que a veces dejamos muy de lado nuestro quehacer artístico con nuestra investigación teórica o nuestra academia, ¿no? En esta ocasión yo junté los dos, junté mis 15 años de experiencia como narradora, mis 10 años de pedagoga y generé esta ponencia. Bien, ya que tenemos contexto, empecemos. En la historia contemporánea, las sociedades latinoamericanas enfrentan el desafío de reconciliarse con un pasado marcado por la violencia y al mismo tiempo construir un futuro ético. Sí, ético, no perfecto ni bonito, ético. Sí. En este contexto surge la categoría de ciudadanía memorial, entendida como un horizonte que articula memoria, ética y acción ciudadana. Esta ponencia propone pensar la ciudadanía memorial como metáfora y como práctica, situada en la intersección entre la pedagogía memorial y la intimidad de Sarah Hammond. De pronto la hemos escuchado un poco con esto de la sociedad del espectáculo, por ahí. Mi propósito es mostrar en esta intervención cómo esta noción trasciende la memoria entendida como simple registro del pasado, para convertirse en un motor de acción transformadora, orientando a la no repetición y a la creación de futuros posibles. En el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Manizales es propicio para este debate, pues el teatro se ha consolidado como un espacio privilegiado de memoria cultural. En escena, la intimidad personal se colectiviza y la pedagogía se performa frente a una audiencia. Es por eso que desde la perspectiva de Elizabeth Yellin, la memoria no es una simple recuperación de hechos, sino una construcción social y simbólica atravesada por disputas de sentido. A lo largo del tiempo, distintas metáforas han tratado de explicar su carácter múltiple. Entre esas, la memoria como archivo o depósito, que presupone un pasado fijo que puede recuperarse objetivamente, pero esta visión ignora la dimensión subjetiva y cambiante de la memoria, del recordar. Memoria como huella. Los eventos dejan rastros, aunque como las huellas pueden borrarse, deformarse o mejor aún, reinterpretarse. Memoria como narrativa. Recordar ¿qué es contar una historia? Pues implica la selección, la omisión y el resignificado de las relaciones de poder. Memoria como historia oficial, que creo que esta es como con la que más dialogamos en esta ponencia. Y es que privilegia los relatos estatales o institucionalizados, marginando voces periféricas como comunidades indígenas o afrodescendientes, e incluso también la comunidad LGBTI, ¿no? Que lo encontramos en la JEP, que realmente fueron una comunidad bien azotada por la violencia, ¿no? Eran un muñequito de trapo dentro de estas dinámicas de poder. Memoria como territorio.
Los espacios, monumentos, antimonumentos que nacieron en la pandemia, ¿cierto? Los sitios de memoria se convierten en mediadores fundamentales del recuerdo. Memoria como río o flujo refleja un dinamismo, una capacidad de transformación y movimiento constante, un diálogo intergeneracional. Estas metáforas nos recuerdan que la memoria es siempre un campo de disputa. Allí se juega también la posibilidad de una ciudadanía memorial, que le apuesta a ¿qué? A reconocer voces, rescatar relatos y evitar que el olvido borre experiencias colectivas significativas. Para que mañana no nos sigan diciendo que las bananeras simplemente son un mito histórico, ¿no? Para Yelin, la memoria colectiva en América Latina es un acto político frente al olvido. La pedagogía memorial se convierte en herramienta para formar ciudadanos capaces de cuestionar el pasado y asumir responsabilidades en el presente. Rancière, en El maestro ignorante, plantea que el aprendizaje surge en el encuentro con el otro. Trasladándolo al terreno de la memoria, esto significa que los relatos, testimonios y experiencias compartidas emanciparán al ciudadano al hacerlo intérprete activo de la historia, no solamente un ser que guarda. Todor refuerza esta idea al señalar que la memoria es menos un deber hacia el pasado que una responsabilidad hacia el futuro. El valor de recordar está en la ética de actuar hoy para evitar la repetición de atrocidades. En el teatro, esta pedagogía memorial se hace performativa. Los cuerpos en escena transmiten historias de violencia, resistencia y esperanza que educan tanto como se conmueve. Obras de teatros testimoniales, por ejemplo, transforman el escenario en una aula de memoria. Susan Burgos entiende la intimidad como el espacio donde los individuos procesan pérdidas y recuerdos de manera personal. Sin embargo, este espacio privado no está aislado, se entrelaza con lo social en el reconocimiento del sufrimiento ajeno. Sarah Hammett nos recuerda que los afectos circulan y configuran tanto la subjetividad como lo colectivo. El dolor compartido y la empatía convierten lo íntimo en motor político. En escena, esta articulación se hace visible. La confección íntima de un actor o una actriz puede resonar en la audiencia como memoria colectiva. El teatro así funciona como puente entre la subjetividad y lo político, entre la emoción individual y la construcción comunitaria. La ciudadanía memorial nace de esta síntesis entre pedagogía e intimidad. Reconoce tanto la educación pública como el pensamiento íntimo de la memoria, pues ya que los dos son necesarios para construir sujetos éticos. Mientras, la pedagogía memorial transmite críticamente los acontecimientos del pasado, la intimidad elabora los traumas y les da sentido. En su intersección emerge una fuerza transformadora, ciudadanos capaces de recordar y actuar, no como individuos, sino como una comunidad comprometida con la memoria, con la justicia, con la reparación y sobre todo con la no repetición. En este contexto de la narración oral, la ciudadanía memorial se performa. El espectador deja de ser pasivo y se convierte en testigo activo, responsable de lo que ve y escucha. El escenario, entonces, se erige como laboratorio ético y político donde se ensaya el futuro. América Latina carga con cicatrices profundas de violencia y autoritarismo. En este escenario, la ciudadanía memorial se presenta como una categoría indispensable. No basta con recordar. Es necesario transformar el recuerdo en acción ética y social. El teatro iberoamericano ha demostrado ser un espacio privilegiado para esta tarea. Allí convergen la pedagogía, la intimidad, la memoria, la imaginación, el espectador y el actor. Así que invito a reflexionar desde esta ponencia cómo el arte puede seguir tejiendo a esta ciudadanía memorial y todos nos podemos volver agentes activos y comprometidos en cuanto a la no repetición de las atrocidades, porque recordar sin cambio o sin acción social queda siendo un archivo muerto. Y aquí estamos apostándole a los testimonios como memoria viva. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, en este momento tenemos a un ponente un poquito perdido, que es Jaime Noregón. Entonces, mientras lo ubicamos para poder escuchar su ponencia, vamos a abrir un espacio de preguntas para nuestras ponentes presenciales. ¿Así? ¿Ya? Ah, listo. No. Bueno, vamos a ir entonces con el ponente y ya abrimos espacio para preguntas. Entonces, vamos a darle espacio a, desde México, Jaime Noguerón, Jaime Noguerón, con su ponencia Vertebral, Teatro Físico, Cuerpos que Archivan, Memorias que Resisten. Adelante, Jaime. Te recuerdo que son 10 minutos de ponencia, después vamos a abrir un espacio de conversatorio y ya tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Disculpa el impasse que tuvimos, ya te estamos escuchando y adelante. Muchas gracias. Disculpe también ahí el desfase horario, pero es de verdad un gusto poder estar aquí escuchándoles. Entré justo para escuchar a mi colega compatriota de la Ciudad de México, lo cual fue muy bonito. Justamente esta ponencia y esto que comparto el día de hoy tiene que ver justo con un espacio que se gesta en la ciudad de Morelia, en Michoacán, en una comunidad, en un proceso comunitario que establecemos para poder llegar a la comunidad con el arte escénico que nosotros hacemos. Vertebral Teatro Físico justamente nace de la necesidad de compartir otro tipo de experiencias escénicas, justamente en la comunidad a la que está acostumbrada muchas veces a tener obras muchísimo más accesibles en términos de las poéticas y de las estéticas. Siendo así, me voy a permitir compartirles este texto de Vertebral Teatro Físico, Cuerpos que Archivan, Memorias que Resisten. El cuerpo, el archivo y la memoria encarnada. La memoria no solo habita en documentos o relatos escritos, ¿no? Se guarda también en los cuerpos, en los objetos heredados, en las palabras que van pasando de generación en generación, incluso en los abrazos, en la comida, en esas canciones que uno tararea, que le escuchó al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela. Y este recordatorio, este recordar no implica únicamente reconstruir el pasado, sino revivirlo, pero a través de las huellas de lo que hoy nos conforman, como este individuo que somos. En mi investigación sobre la memoria y el archivo de las artes escénicas, me encuentro justamente en el proceso de reconstruir mi historia familiar a partir de un conjunto de cartas que justamente mi madre me heredó al fallecer. Son cartas que le escribió a mi padre durante el proceso de juventud y de enamoramiento, justamente en ese cortejo y en esa seducción que tuvieron ellos dos de jóvenes. Tratar de hilvanar este relato a partir de memoria oral de mi abuela, de mi hermana e incluso de la segunda pareja sentimental de mi padre. Justo desde entonces, desde ese germen hasta el momento en el que mis padres fallecen, ambos, cómo, qué hacer justamente con todo ese archivo vivo. Este material que se vuelve íntimo, que entrelaza lo personal y la memoria oral, no solo es testimonio de una experiencia mía propia, sino que también abre una pregunta: ¿cómo se transforma un archivo en un cuerpo escénico? Ese es el proceso que me lleva justamente a investigar el archivo, la memoria, pero bueno, justo desde esta perspectiva y abordando un poco la fenomenología de la memoria, pues me resulta fundamental, ¿no? Recordar que bueno, que el recordar no es un acto pasivo, sino una reconstrucción que ocurre en el presente. Me surgen más preguntas a partir de esto: ¿cómo dar un cuerpo a un recuerdo? ¿Cómo volver presentes a quienes ya no están? ¿Cómo hacer del teatro un territorio de la memoria que no solo conserve, sino que se reescriba? Y en escena,
me hace preguntarme cómo se mueve un cuerpo que extraña. En este país, México, donde la violencia se perpetúa y la memoria muchas veces se convierte en un territorio en disputa, el teatro, lejos de ser únicamente una representación, se manifiesta como una acción de resistencia, un espacio donde el archivo personal, el periodístico o el corporal se activa y se vuelve testigo. En esta ponencia trataré de ser un poco más breve. Justo abordo Impúnita y 1939, que desde frentes distintos interrogan la memoria y el archivo. A partir de ellas y desde mi propio archivo familiar, busco explorar cómo la escena puede convertirse en un lugar donde la memoria resista. Voy a ser un poco más breve. Voy a ir directamente justamente al Impúnita. Esta Impúnita aborda esquemas políticos y censura en México. En Impúnita el archivo es público y no solo pertenece a la esfera del documento externo, sino que se materializa en la escena mediante proyecciones de titulares sobre asesinatos de periodistas, estadísticas que recorren un sexenio tras sexenio desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, y datos de organismos como Reporteros Sin Fronteras. Justamente todos estos registros se suman a videos fortaleciendo un dispositivo escénico que encarna la violencia estructural en la libertad de expresión en México. Acciones puntuales como coserse los labios o fracturar los dedos o un esqueleto de una máquina de escribir justo se convierten en cuerpo como un silencio impuesto. El movimiento fragmentado en las caídas interrumpidas y los bloqueos corporales también configuran una tipografía del miedo, donde cada interrupción es eco de un corte violento de la palabra. El silencio se transforma en visibilidad, inspirado también en danza buto, donde el movimiento tenso y contenido vuelve palpable la imposibilidad de hablar. En ese silencio condensado emerge la resistencia. Lo que no se dice pesa tanto como lo que no se enuncia. Impúnita se erige, justa en términos de Rita Segato, como en un acto de duelo colectivo frente a la violencia que destruye narrativas e impide el duelo. Asimismo, siguiendo a Judith Butler, el cuerpo performa la censura, pero también la transforma en una denuncia. Así, el archivo periodístico deja de ser un registro frío para volverse cuerpo, gesto, respiración. Cada proyección que se prolonga en una caída, cada estadística que se inscribe en una tensión muscular, cada titular que se multiplica en un silencio prolongado. El cuerpo lo politiza y convierte la violencia estructural en un acto escénico. Por el otro lado está 1939, que va desde el archivo íntimo hacia lo público, generando un cuerpo afectivo. 1939 desplaza el eje hacia lo personal. La obra parte de objetos personales, de una taza de barro, de un rebozo, de una radio vieja, costales con acerrín que, lejos de funcionar como utilería, operan como detonadores de memoria. Cada objeto activa un recuerdo que se acuerpa en la escena. La intérprete manipula físicamente objetos, carga costales, bebe de la taza, se cubre con el rebozo y juega con el acerrín como en la infancia. Y justamente esas acciones cotidianas surge una dimensión poética, que es el gesto mínimo que se expande en evocación. La memoria aparece como insistencia, como eco que regresa una y otra vez al cuerpo. Cuando el radio transmite la voz del abuelo instruyendo cómo fabricar una guitarra, un recuerdo doméstico se convierte en un acto escénico compartido. Más adelante, al sonar un danzón y bailarlo, la memoria afectiva también se transforma en una experiencia sensible que ya no pertenece solo a la familia, sino también al público. José Luis Pardo recuerda que la intimidad no solo es meramente privada, sino aquello que escapa del lenguaje común y debe reinventarse cada vez. Y en 1939,
Esta reinvención ocurre en el cuerpo, en los gestos, en los objetos, en la respiración, que se vuelve memoria compartida. Desde la fenomenología, esto corresponde a lo que Merleau-Ponty denominaría carnalidad presente. El cuerpo no solo representa un recuerdo, sino que lo piensa y lo siente simultáneamente. Eh, ¿Cómo se mueve un cuerpo que extraña? Extrañar significa a la vez echar de menos y volver extraño. Cuando un cuerpo extraña, no se limita a buscar lo perdido, se mueve distinto, habita el presente con unas fisuras, con vacíos. Y en este sentido, Impúnita encarna la ausencia de la palabra pública, mientras que 1939 convierte objetos cotidianos en detonadores afectivos. Para Merleau-Ponty, el cuerpo es un sistema de hábitos perceptivos. Recordamos desde lo que nuestro cuerpo sabe hacer. En Impúnita esos hábitos se interrumpen, los labios cosidos, los dedos fracturados. En 1939 regresan como memoria afectiva, beber de una taza, cubrirse con un rebozo, lanzar a serrín, recordar la infancia, recordar los brazos del abuelo, recordar esos espacios que se habitaron en la niñez. Michel Serres describe el cuerpo como un mapa de flujos donde los recuerdos se imprimen como geografías sensibles. Es así que en Impúnita esta cartografía es de miedo, mientras que en 1939 se vuelve doméstica. Ambos cuerpos se extrañan, pero lo hacen con gramáticas distintas. Para ir cerrando, generamos archivos futuros posibles. En México actual, donde la violencia y el olvido operan como políticas de Estado, la insistencia en recordar es un acto de resistencia. Impúnita y 1939 no ofrecen archivos cerrados, ofrecen potencias de experiencias que invitan a las y los espectadores a sentir en su cuerpo la persistencia de lo ausente. Cada puesta en escena funda su propia isla. Y en Morelia, en Michoacán, la Ceiba Foro Teatral funciona como una de ellas. Un lugar frágil pero insistente, donde la memoria se reescribe en comunidad y se proyecta hacia futuros posibles. Para concluir, el archivo en el teatro de Vertebral es un movimiento que acuerpa lo ausente y lo transforma en una experiencia compartida, en un país donde olvidar es norma y recordar pareciera un acto de riesgo. El teatro aparece como un gesto de resistencia, una pequeña isla de memoria que insiste en mantenerse a flote. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Vamos a abrir ahora sí el espacio para preguntas. Entonces, si alguien, algún asistente virtual también tiene las preguntas, puede ponerlo en Zoom. Y alguien acá desea compartir algo, hacer una pregunta, compartir algo con las ponentes. ¿Tenemos algo más? Tenemos un poco más tiempo por si quieren complementar o decirnos algo. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Pregunta. Déjame un momento. Te voy a compartir el micrófono para que te escuchen los asistentes virtuales. Sí, gracias. ¿Cuál ha sido en la experiencia de México, en la experiencia de Colombia, el que podría ser polémico? Bueno, en el caso de Ecuador, el trabajo del Ministerio de Cultura me parece a mí que es un trabajo bastante polémico, porque cuando trabaja sobre la cultura, sobre la memoria, perdón, trabaja sobre una memoria oficial. O sea, a mí me parece que el Ministerio de Cultura, mientras existió, trabajó en eso, en memoria oficial.
Y por ahí fue fagocitando algunos artistas, algunos gestores culturales que trabajaban en eso. ¿Cuál es la experiencia en este sentido de los ministerios de Colombia y en el caso de México? ¿Qué ha sucedido ahí? Hay una pregunta nada más. ¿Verdad que no a toda la gente le tocó brújula? Guay. ¿Podemos poner tantito un código QR que está en ese video? Solo por si alguien quiere, lo puede escanear. O sea, les va a salir un PDF. Ahí está la página de Facebook de la compañía y ahí se encuentra eso. Es un gran tránsito, experiencia del usuario, pero lo van a disfrutar. Bueno, ahorita que lo ponen. Hace poco estuve en un congreso y hablábamos de que Yucatán se cuece aparte en México. Y bueno, y aquí mi compañero Jaime no me dejará mentir. México, inclusive en la ONU se ha dicho de que México es como o sea, muchos Méxicos, ¿no? Como seguramente muchos Ecuadores, muchas Colombias. Pero Yucatán es un caso muy particular porque, bueno, ahí tenemos la llamada, desde mi punto de vista, mal llamada guerra de castas. Por ejemplo, el centro del país mexicano se logra conquistar en 3 años y la península en 15, eso sin contar toda la cuestión de Guanajuato, o sea, como que hay muchas resistencias, caciques mayas, hay como Yucatán es un caso muy particular. Y en este sentido, al menos la obra Bravas Muchachas, la historia también es nuestra, nunca trabajó con una memoria oficial porque ellas no existían en la memoria oficial. O sea, hasta la época tú las buscas, encuentras ahora poco a poco información de Rosa Torre González, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cipcicero, Beatriz Peniche Barrera, pero siempre es como Elvia Carrillo Puerto, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Como que todavía es como que las mujeres somos objeto de un linaje familiar, somos objeto de una cosa histórica, y es algo, o sea, verdaderamente yo me preguntaba, ¿por qué Rosa Torre González, siendo la primera regidora en todo el país mexicano en 1923, no aparece en los relatos oficiales? Ahorita ya está, hay una medalla, y ahí es cuando dices, bueno, ¿cómo van captando, no? Como estas resistencias, estas memorias históricas que varios colectivos, sobre todo feministas, están haciendo, poniendo sobre la mesa en discusión. Y no es menor, o sea, no sé cómo esté acá, pero en México el voto para la mujer fue en 1953, pero es hasta 1955 cuando se registra que una mujer va a votar, o sea, tuvieron que pasar 2 años, yo creo que algo de la psique, para entender que también nosotras podemos hacer algo. Entonces fue como bastante particular eso, y yo no sé si lo dices también como a cuestiones de gestión cultural, como esto… bueno, yo soy la productora, gestora, directora de todo esto y es bien complicado bajar financiamientos para esto, pero una le va encontrando la forma. O sea, yo es muy difícil que yo en mis carpetas nombren, por ejemplo, feminismo, pero le pongo perspectiva de género. O sea, también es un poco como aprender a hablar en el lenguaje de las instituciones. Ahora yo trabajo en un museo de antropología e historia, del INA, entonces cosa que me está funcionando bastante bien porque voy entendiendo también las lógicas de la institución para poder bajar financiamientos para esto, porque bueno, es muy privilegiado hacer esto, o sea, también en términos de memoria, es muy bonito lo que compartía Jaime, ¿no? Cómo extraña un cuerpo, y detenerse a extrañar también es como detener el tiempo, también habla de un privilegio. ¿Quiénes nos podemos detener a extrañar desde una lógica no oficial que nos han dicho constantemente cómo debemos hacer las cosas? O sea, yo pensaba, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, ¿a qué hora? Somos gente privilegiada de estar acá, o sea, hablando de esto. Se me hace como, ¿qué está pasando en las calles, en las historias de las calles? Y Bravas Muchachas también trabaja mucho en el espacio público porque creemos que es el lienzo que nos representa por lo menos un poco, bastante a todas las personas. No me gusta trabajar en teatro cerrado, se me hace un espacio cerrado. O sea, funciona para muchas cosas muy buenas, pero al menos siento que para esos trabajos como que un poco también pensamos la historia oficial de cómo se hace teatro, ¿no? Cómo se trabaja la performance, pensar en otros espacios, en otros imaginarios, como decía Jaime.
Y ya no sé si contesté algo, pero ahí va. Bueno, aquí esto es muy interesante porque realmente la narración oral escénica todavía sigue siendo un caos aquí en Colombia. Todavía no saben si meternos en la literatura o meternos en el teatro. Sí, todavía somos un caos y eso que lleva más de 60 años en el país. Pero bueno, el caso es que desde ahí, como he trabajado en la ciudadanía memorial, yo busco esta intersección y este diálogo entre la institución y lo popular, ¿no? Esa es mi apuesta. Entonces, desde ahí me basé en la primera implementación. Al final, esto tiene también un compuesto pedagógico. ¿Por qué? Porque entendí que solamente puedo crear experiencias significativas de valor y comprometerme si el otro lo siente. Si el otro siente el terror en su cuerpo, si se empatiza con este tipo de masacres, puede llegar a decir, oiga, sí, esto es grave, venga, reflexionémoslo, hablemoslo y no seamos como Alemania, que mandan a la cárcel a cualquiera que hable del pedacito que no quieren tapar de la historia. Entonces, no lo tapemos como lo hacían los abuelos, ¿cierto? Porque también son costumbres generacionales que venimos arrastrando inconscientemente y hacen parte de toda nuestra pues dinámica, ¿no? Entonces, antes se ocurría algo y ¿qué se hacía? Se tapaba, se callaba, nunca más se hablaba de eso, ¿cierto? Y se continuaba. Entonces, no, mi intención es incomodarnos y desde esta memoria oficial, ya que ellos hicieron la tareita de decir, bueno, está bien, la JEP, la Federación de Justicia Especial para la Paz y el esclarecimiento de la verdad, sobre todo el esclarecimiento de la verdad, porque aquí en Colombia pasaba mucho de que realmente había muchas cosas que pensábamos que eran mitos nacionales, ¿sí? O sea, todavía uno escucha gente que dice, ay, no, eso de las cabezas jugando fútbol, eso es puro mito, puro cuento. Pero no, cuando uno va al territorio y uno va a los Montes de María y ve a los viejos y los viejos muestran cómo pasó la masacre y cómo esa memoria sigue atravesándolos diariamente, cómo uno puede ir a meter el dedito en las paredes llenas de balas, ¿sabes? Tú dices, ok, o sea que esto no es un mito histórico. ¿Es un mito para quién? Para el que le convenga escribir la historia, ¿cierto? Pero la popularidad y nosotros como tejido social, pues tenemos que pensarnos esta otra forma, ¿no? Entonces yo trabajé desde la memoria oficial. Ellos tienen un capítulo 3 que se llama Cuando los pájaros no cantaban y es todo el capítulo testimonial. Entonces, en este capítulo testimonial utilicé varios fragmentos o frases para generar este taller pedagógico, tratando de traer toda esa violencia de periferia a las ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros en la ciudad nos lo sentimos. ¿Sabes? A nosotros no nos importa que haya paro camionero porque igual yo tengo el D1, el ARA, el Éxito y todo lleno. O sea, ¿a mí qué me importa? ¿Sí? Entonces nos volvemos como muy reacios a esa realidad social, ¿sí? Y desde ahí, entonces, ¿qué traje? Traje estos testimonios vivos a la escuela, sobre todo porque en la escuela nosotros no nos enseñan nada útil para la vida. Sí, literal, uno sale y cero educación financiera, cero educación emocional, cero quién soy, cero para dónde voy, cero qué es lo que quiero. ¿Cuál es mi misión? Emplearme y esperar a ver si me toca la pensión, que amigos a nosotros ya no nos tocó, por si tenían ese sueño, ahí se los voy botando, no nos tocó. Entonces, reestructuremos ese plan, ¿sí o no? Entonces, desde ahí, traer toda esta cosa de la periferia a lo cotidiano para poder entender emocionalmente, desde lo que decía mi compañero mexicano por allá, traer ese performance como memoria viva, ¿cierto? Y por aquí yo lo escribí, generar un nuevo archivo no hegemónico desde el repertorio, como también nos decía Lili, ¿cierto? Entendiendo que la narración oral es nuestro primer medio de comunicación, es el medio más antiguo para transferir o para cambiar memorias, culturas, tradiciones, ¿cierto? Y es lo que más utilizamos todos los días, todos hablamos, solo que no somos conscientes de lo que hablamos, ni para qué, ni para quién, ¿cierto? Pero hablamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos de esta herramienta práctica, social y que tenemos todos, independientemente de nuestro nivel de educación, nuestro estrato, nuestro lugar, ¿cierto? Todos tenemos lenguaje. ¿Cómo utilizamos este lenguaje como ese hilo que teje esas grietas generacionales del tejido social que hay? Entonces, realmente es eso. Es, más allá de apartarme o irme en contra, es buscar ese diálogo institucional con lo popular, que creo que es la apuesta.
Que me quedo pensando también que valdría la pena, ya pensando en privilegio, detenerse a pensar en el gran concepto memoria oficial. ¿Oficial para quién? ¿Memoria para qué? Además, pensar en términos plurales, memorias oficiales. Hay un libro de Mieke Val que se llama Conceptos Viajeros, donde ella propone ir repensando aquellos conceptos que ya un poco están tan dichos que hay que territorializar el concepto también. Por ejemplo, seguramente en todos los países pasa, en México pasa la centralización, ¿no? Todo, Ciudad de México es nuestro centro allá, ¿no? Y todos los demás lugares, los otros 31 estados de la República Mexicana, son provincia, son así, la periferia. Y un poco es volvernos a pensar dónde colocamos nuestro centro. Y por ejemplo, dándonos cuenta, haciendo una investigación histórica de esto, ¿dónde está esta información? En publicaciones independientes. No lo vas a encontrar en una biblioteca del Estado, no lo vas a encontrar en tus libros de texto gratuito que se le entregan en las primarias, en la Secretaría de Educación Pública. Y también eso habla de que a mí no me gusta la resistencia, ¿no? Yo pienso mucho como en el insistir, o sea, por eso nacen los fanzines, por ejemplo, con esta insistencia de que también quiero publicar, pero desde otro lugar. También quiero compartir una memoria desde otro sitio. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que si no está en un museo, si no está en un libro oficial con su ISBN, no vale. ¿Por qué? Porque cuando lo quieres citar no se puede. Entonces también, bueno, ¿a qué tipo de academia quiero pertenecer? Como ahora que yo estoy haciendo mi tesis de maestría, yo quiero citar la entrevista tal y ya le preguntas, ¿cómo se cita? Y ya afortunadamente ya hay. O por ejemplo, bendito indautor, no sé cómo funciona aquí las cuestiones de derecho de autoría, pero antes en México no se reconocía quién tenía como la idea original, o sea, se reconocía quién escribe, pero no quién te dice escribe de esto. Ese impulso no se reconocía, bendito ahora ya está. Yo no sé acá cómo por ejemplo, esta fue una obra por encargo, una dramaturgia por encargo. Yo invito a una dramaturga, oye, yo quiero hacer una obra de esto. Necesito llevar esta obra a los 106 municipios de mi estado yucateco porque quiero que sepamos, yo sobre todo, quiénes son estas mujeres, ¿no? Entonces, no como pensar esa memoria oficial, por ejemplo, ¿a quiénes montamos en el teatro? Las obras ya escritas. Esa es una memoria, o sea, como se puede, o sea, es demasiado rizomático, ¿no? Bueno, ¿vas a usar este? Ah, ya, bueno. Jaime, ¿quieres compartirnos algo? Y sí, breve. Sí, sí, No sí. pueden silenciar, por favor, gracias. No, es que Te justo, escuchamos. gracias. Me resuena absolutamente todo. Muy triste, ¿no? Justo porque en este espacio en donde me encuentro, que es un espacio independiente de teatro que surge, que emerge entre, en una colonia popular, que justamente se encuentra en la periferia. Y digo la periferia, aunque está a 5 minutos del centro de la ciudad, este espacio no existe para las instituciones, ¿no? Deja de existir porque no es un espacio que ellos controlen, no es un espacio sobre el cual ellos puedan decidir, no es un espacio sobre el cual la institución pueda determinar quién se hace cargo, quién lo controla, quién mueve las luces, quién hace la programación, ni nada. Ese espacio se vuelve borroso de la última acera que divide el centro de la ciudad con la colonia contigua. Nosotros, insisto, estamos a 5 minutos y todo lo que pasa sucede en el centro. Siendo una ciudad tan pequeña como Morelia, les invito si algún día tienen oportunidad de venir, siendo una ciudad tan pequeña, ¿cómo todo se centrifica? Hay dos teatros en el centro de la ciudad y todo el teatro, todas las artes escénicas ocurren ahí. Por más que uno trate de visibilizar el espacio, los esfuerzos, la compañía, todo, si no está uno proyectado en esos espacios institucionales, definitivamente uno
uno no existe. Entonces me resuena un montón justamente qué hacemos con esto. Decía mi compañera Liliana, ¿no? Desde el privilegio de tener un espacio escénico, porque también se vuelve un privilegio poder tener una sala, un foro, se vuelve un privilegio. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con ese privilegio? ¿No? Ofrecer las funciones gratuitas, ofrecer talleres gratuitos a la comunidad. Es ese privilegio del cual podemos gozar ciertas personas que constituimos este espacio. ¿Qué nos toca? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reescribir justamente esa historia o ese archivo que se ha generado desde la periferia una cosa y el centro otra? ¿Cómo podemos reestructurar y cómo podemos reescribir eso para que efectivamente las siguientes generaciones encuentren las huellas hacia este otro espacio, encuentren las huellas hacia afuera de la ciudad? Y no estoy hablando justo de que estemos a 20 kilómetros del centro, ¿no? Entonces, nada, tenía que compartirlo porque me resonó mucho, ¿no? Y la verdad es que pues seguirá siendo una labor, ¿no? De escritura, de mantener, como lo decía en el texto, mantener la isla a flote, de cómo evitar que llegue una ola institucional y, e inunde este espacio que, que se, que se mantiene a flote con toda una tripulación, ¿no? Ya hablando marítimamente, ¿no? Pero justo lo que nos convoca, lo que nos invita y lo que nos ofrece. Y ya, muchas gracias. Terminar mi idea. ¿Puedo participar? ¿Qué pasa? Bueno, voy a dejar también como una reflexión que dice Jaime, y es qué podemos hacer con este privilegio. Porque estar acá, poder escuchar las ponencias, poder ver teatro es un privilegio grandísimo. Y acá no solamente hay artistas, acá hay docentes, hay profesores, y yo creo que lo que debemos hacer es llevar esa semillita a todos los rincones de este mundo, porque existe una historia oficial, existe también presupuesto oficial y cada día es mucho más difícil acceder a eso, y nosotros estamos en estos espacios también como resistencia, resguardando esa memoria, llevándola, así no la pongan oficial. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la reflexión y pregunta. Hola, buenos días. Tardes, Buenos no sé días. ya. Pues yo no sé si sea no sé si sea una pregunta, me voy a parar. Para ustedes, para nosotras, para nosotros, pero sí siento que tal vez es una reflexión que me queda con lo que estamos charlando y también con lo que dice Yura, que como que siento que este es un espacio muy privilegiado, o sea, lo que hace el Congreso año a año es un espacio muy privilegiado y lo que hace el festival desde hace más de 50 años sigue siendo un privilegio. Y también es un llamado, como que yo siento que Manizales tiene una academia de arte muy importante que lleva muchos años y yo veo muy poca gente, porque justamente ese es el problema, que la historia oficial, para que sea oficial, necesita llamado. Y pues el poco llamado, que no es inconveniente o problema del festival, sino de nosotras mismas, pues es lo que trunca la historia oficial que queremos que sea oficial. También me pone a pensar mucho lo que decía Liliana, y es que cómo hacemos que los espacios con poder económico, como los gobiernos, se hagan nuestros, y es aprendiendo cuáles son los lenguajes que a ellos les sirven. Entonces, me parece muy bonito que digas que ya no mencionamos que una obra trata temas feministas o trans, o bueno, con todas las disidencias que existen, sino que ahora pues podemos hablar de perspectiva de género. Y también justo eso, con lo que tú decías, por ejemplo, la memoria oficial, en Bogotá, por ejemplo, sabes, ¿no? Eres de Bogotá y yo vivo en Bogotá ya hace un par de años, y es como, es una ciudad tan céntrica y que no tiene como el acceso, o a la gente no le interesa el acceso a los otros territorios,
porque creen que Bogotá lo que sigue es afuera del país, que es una realidad tristemente. Entonces también me ponía a pensar que quizás sí sea una cuestión de descentralizarnos, ¿cierto? Pero yo me fui para Bogotá, entonces estoy errando. Sí, perdón, quiero trabajo. Sí, entonces es muy importante poder volver a la academia y poder volver a Manizales, eso es un llamado como para mí también, porque como que estaba pensando y es que el teatro va a ser nuestro territorio, porque pues siento que eso es lo que nos ha llamado. Entonces, si volvemos nuestra historia oficial dentro del teatro y como decía también el compañero que nos acompaña, Jaime, que nos acompaña desde México, es que pues podemos hacer memoria y resistencia también desde esos espacios descentralizados, ¿cierto? Es difícil, es muy complejo, seguramente no nos van a pagar tan bien, pero pues es importante hacer la resistencia. Entonces nada, es como igual agradecerles porque me queda una frase muy bonita también de Liliana y es que estamos vivas, siempre estamos vivas, siempre estaremos vivas. Gracias. Aleja, muchísimas gracias. Bueno, ya le responden ustedes si quieren como responderle un poco a Aleja, pero también creo que es algo importante y es que nosotros no solo no debemos ajustarnos al lenguaje que nos exigen, ese lenguaje oficial, porque ahora las personas que estuvieron, digamos, en la mesa, en la primera mesa con Diana, o sea, el activismo político que hace por medio del arte es brutal y eso es una manera también de hacernos escuchar. Entonces, como que también es importante porque dependemos de los recursos de los estados para estímulos, para ciertos programas, pero también es importante sentarnos como que esto es lo que somos y no vamos a tampoco a dar el brazo a torcer para caber, digamos, en sus lineamientos. Sí, quizá valdría la pena como puntualizar eso porque quizá lo dije como un poco desarticulado. Claro, no es tratar de entrarle. Yo pienso en estrategias, porque mi salud mental no se paga con mi, no sé, o sea, mi casera no me, oye, te escribí una obra de teatro, ¿me la tomas como renta? No. Y yo soy muy consciente de eso y también Bell Hooks lo menciona constantemente en sus libros, situarnos, qué lugar ocupamos en el mundo, qué necesitamos. Pienso, por ejemplo, en los espacios independientes, cuando bajan recursos, saben que cuando se baja un recurso institucional oficial, ¿cómo repartes también ese recurso? ¿Cómo distribuimos el recurso? Con sueldos dignos, o sea, como, pero claro, o sea, no es como que querer ser ellos, ¿no? No es vendernos, sino como las estrategias para que lo que tú quieras hacer suceda. Y Las Siempre Vivas es el nombre de la revista fundada por Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán Manzanilla, y es una planta. Y es muy bonito la idea de la planta como semilla. Además es una planta bastante particular, pero con poquita agua, re bien. Y también pensemos que el jardín viene después. El jardín va a florecer después. Quizá no nos toque ver ese jardín, pero qué semillas estamos dejando en esta tierra que habitamos para que pues a quienes vengan después se les haga con menos dificultad levantar un edificio, como dijo Rita en algún momento, que lo dijo hace más de 152 años. Y eso no es memoria oficial, por ejemplo. Y yo lo repito y lo repetimos constantemente a donde quiera que vayamos. Y ya. Hola. Hola. Bueno, voy a hablar yo, mucho gusto. Yo hago parte de la logística, pero pues me voy a tomar el atrevimiento de hablar. Me parece muy bonito, yo no hago parte de teatro, yo estudio una carrera completamente diferente a esto, pero pues ya llevo 2 años trabajando acá, me parece muy bonito. Lo que tú dices, yo creo que como joven, yo no soy originariamente de acá de Manizales, pero yo soy de Caldas. Yo migré a Manizales, mi familia migró a Manizales buscando oportunidades. Y de cierta manera en algún momento también pensé como migrar a otras ciudades, Medellín, Bogotá, precisamente porque cuando uno es joven se le acaban las oportunidades, o sea, es como de trabajar, llega uno, se gradúa de la universidad y uno no encuentra más oportunidades, es que le toca a uno migrar. Entonces me parece pues demasiado curioso lo que tú dices, como que tratando de disculparte. A mí no me parece una disculpa, yo siento que es literalmente lo que uno hace como joven.
uno como joven pues busca oportunidades, uno no encuentra oportunidades acá, uno sale y busca oportunidades en otro lado. Yo como soy deportista de alto rendimiento y pues en algún momento dije, si acá en Manizales no me apoyan, me voy para el otro lado, pero pues ahora que vengo trabajando como con los jóvenes, que son como la parte pequeña de los colegios, que hacen deporte y que ellos como que les gusta y que llama la atención, hoy en día en Manizales se ha visto mucho el deporte, gracias a eso, lo que nosotros como jóvenes grandes, que ya estamos grandes, se viene fomentando. Hoy en día en los colegios se ve demasiado niño jugando voleibol, demasiado niño haciendo deporte, preguntando, hay conferencias de ciencia, o sea, esas semillas me parecen demasiado bonitas, lo que tú dices. O sea, yo digo que si bien no nos va a tocar a nosotros, nosotros le estamos dejando un futuro a las personas que vienen atrás. Y no significa como de que, no, simplemente no nos toca a nosotros, entonces no lo hagamos. No, me parece demasiado, lo que ustedes dicen es como loquísimo, porque yo también en algún momento lo pensé. Yo creo en las energías y creo que cuando uno se encamina por las buenas energías, le llegan personas energías de esa misma. Entonces lo que ustedes están diciendo me parece demasiado loco, demasiado bonito, demasiado poético, no sé. Lo digo, lo que pasa es que yo no conozco mucho de la industria de ustedes, pero lo que he venido me parece demasiado impresionante, demasiado bonito y no lo quiero como tomar como de lo que tú dices como de excusa, ¿no? Yo siento que como jóvenes, como la obligación es nosotros y si bien nosotros queremos un futuro mejor, nosotros somos parte del futuro, hemos crecido absolutamente con noticias, ahora que están las redes sociales hemos visto absolutamente todo lo que pasa en el mundo y todo lo que el país ha venido, todo lo que el país sufre, todo lo que el país sufrió y yo creo que nosotros como jóvenes no queremos como eso para las personas que vienen de abajo, independientemente de donde sean, independientemente de su estrato social, independientemente de lo que sean, nosotros no queremos eso, tanto para nosotros porque también nos va a tocar, también como para las personas que vienen de abajo. Entonces no, muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si querías responderle ahora, cerrar la idea de que te había preguntado Aleja, bueno, de lo que yo había dicho. Bueno, pero entonces para que pueda cerrar, la última pregunta para la chica y escuchamos a Lauren y cerramos entonces esta mesa porque seguimos con la conferencia de cierre. Listo. Entonces, adelante. Gracias. Bueno, hola. Lo mío sí es más una pregunta, espero que pues, se tenga como que el espacio para responder, ¿no? Y es que creo que aquí estamos de acuerdo de que la memoria es indispensable principalmente en estos lugares tan golpeados por distintas violencias, ¿cierto? Pero entonces ahí me queda la duda de cómo el teatro se puede transformar en una herramienta de salud comunitaria que pueda activar estos procesos de lucha, de resistencia, de memoria colectiva, pero sin llegar a una revictimización. ¿Por qué? Lo digo principalmente porque mi familia llegó a Manizales cuando fue desplazada de su pueblo y a día de hoy ellas siguen yendo a procesos con la alcaldía, con el gobierno, perdón, pero son procesos tan revictimizantes que después de 19, 20 años de que pasó lo que les pasó, sigue siendo doloroso remembrar esas circunstancias, ¿cierto? Entonces, ya, gracias. Hola, ya. Bueno, voy a ir como con todos, va por pasitos. Entonces, hablemos de oportunidades, ¿cierto? Yo iba escribiendo como los temitas. Oportunidades, bueno, yo aquí recuerdo una frase muy bonita y es que la vida se vive hacia el frente, pero se entiende en retrospectiva. Por eso es tan importante la memoria. Sí, vivimos todos los días hacia el futuro presente, ¿cierto? Porque este presente es más pasado que futuro. Sí, o sea, es decir, las dos palabras que dije antes ya son del pasado, no hacen parte de este presente, entonces somos seres de tiempo. Entonces, desde allí, pensarnos eso, cómo estamos viviendo y darnos tiempito, todo el tiempo como para retroceder y mirar cuál es la intención y cómo es que todo esto se empieza a tejer y a empalmar y a tener sentido, o lo que tú de pronto dirías, sincronicidad, ¿cierto? Causalidad. Entonces, eso desde allí. Ahora, esto va a ser un poco polémico y yo se los quiero poner en la mesa y si quieren después nos tomamos un cafecito y me cuentan qué les parece. Sí, literal, va a ser polémico, muy polémico. Soy metafórica. ¿Por qué? Porque soy narradora, entonces voy a ponerlo así.
Si el arte para mí es mi esposa, ¿cierto? Con la que quiero estar toda la vida, el amor de mi vida, lo que me gusta hacer, me paguen o no, ¿cierto? Tenga problemas o no, igual la escojo, digo, sí, ese desastre es mío y ahí me quedo, ¿cierto? Ese es el arte. ¿No sería muy injusto para mí que mi esposa me mantuviera? Por eso les dije, es polémico, ¿sí? Pero aquí yo no intento caerles bien, sino moverles fibritas a ver qué más podemos crear, porque es que el futuro que vamos a crear tiene que ser súper diferente al que tenemos, y si no solo estamos repitiendo y ya nos dimos cuenta de que esto no sirve. Entonces hay que pensar diferente, incomodarnos, vernos desde otras perspectivas, ¿va? ¿Listo? Esto va a sonar horrible, ¿por qué? Porque de pronto nosotros somos, creo que nos hemos acostumbrado a romantizar el arte. ¿Sí? Más que ser objetivo, porque todos llegamos al arte pues con este amor, esta pasión o este deseo de encontrarnos, de pertenecer, de hablar, de mostrarnos, ¿cierto? De ser, ¿sí? Y por eso lo romantizamos, pero pues a nivel de vida nos sirve la romantizada, ¿sí? Entonces, si mi esposa es el arte, ¿por qué le estoy exigiendo a ella que pague todas las cuentas? ¿Por qué le estoy exigiendo que me mantenga? ¿Sí? ¿Y cuál es el respeto que yo le estoy dando? ¿Solamente mi tiempo extra? ¿Solo el que me falta? ¿Solo el que me sobra? Porque es que estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Entonces hago un montaje en un mes, con el tiempo de sobra. Amigos, todo lo que se construye que valga la pena no fue el tiempo de sobra. Eso ténganlo clarísimo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, si esta es mi esposa, no significaría que yo también tengo que tener otras oportunidades y otras alternativas para generar economía, porque no puedo depender solo del bolsillo de ella, ¿sí? Y más que el bolsillo de ella está súper condicionado, y yo no me quiero condicionar. Entonces, sí, claro, quiero dialogar, ¿por qué no? Porque es que es allí donde empiezo a dialogar con la historia y con lo oficial. Sí, dialogar, no vender, no adaptarme, dialogar, tejer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas otras herramientas que nos permiten generar economía fuera de mi esposa? Ahí se las boto, se las dejo. Ustedes mirarán sus tareitas hoy en la noche. Esa muchacha infeliz me puso aquí a poner manillas. Venta de arroz de leche. No, mentiras. Pero sí, piénsenlo. Ahora, dentro de la política pública actual, yo no sé, este país está súper enamorado del turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el turismo llegue a generarnos esos recursos que desde lo estatal no lo generan? Lo digo como actividad propia, por eso les dije, va a ser muy polémico, de pronto muchos no vayan a estar de acuerdo, pero pues es que es porque yo veo a mi esposa como esposa, ¿sí? No como madre, no me tiene que maternar, me está acompañando la vida. Entonces, digamos, yo me he dado cuenta de que muchos turistas incluso están más interesados por la memoria que nosotros los colombianos. Como lo que pasa acá, mira, estamos en Manizales y ¿cuántos de Manizales hay? Levanten la mano. Miren, miren a su alrededor. ¿Sí ves? Entonces, y así pasa con todo, porque normalmente estamos más acostumbrados a estar conectados con afuera que con adentro, ¿sí? Y pasa muchísimo en las ciudades, sobre todo más en las ciudades, porque en las ciudades nos enseñan a ver, visionar afuera, pero no, un momentico, antes de irme tengo que arreglar la casa. Sí, antes de irme tengo que mirar qué ropa me voy a llevar, si está sucia, si está limpia, si de verdad me sirve para el clima, ¿sí o no? Porque imagínese uno así, no sé, un uribista en Suiza, no tiene nada que hacer ahí, hermano, tienes que modificarte para poder dialogar, ¿sí o no? Entonces, eso es conciencia. De ahí, ahí las oportunidades y lo económico, ¿cierto? Se los dejo como sueltico. Lo digo porque a mí mis obras me las costean el turismo. ¿Saben? Entonces, mis talleres de escritura creativa son los que me costearon este viaje, por ejemplo. ¿Saben? Y no fue con colombianos, lastimosamente. Bien, teatro, salud pública, sin revictimizar. Eso ha sido muy, muy caótico para mí porque estoy trabajando con testimonios. Entonces, cuando uno vuelve a rectificar el testimonio, como que hay como una cierta revictimización allí. Pero eso depende del trato que yo le dé. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo que yo te haga pensar 1 y 3,000 veces tu experiencia traumática, ¿sí? Solo para decirte, ¿y ya te sientes mejor con la 10,000 veces que lo dices? No, sino que estoy tratando de buscar yo no creo en la reparación. Y me parece muy, como una responsabilidad muy grande, y sobre todo para el arte.
¿Sí? ¿Cómo le vamos a poner al arte? O sea, fuera que me tiene que mantener, ahora también tiene que reparar. O sea, ¿sí me hago entender? Dios mío, o sea, es una herramienta, pero no es Dios, no es un superpoder, es una herramienta. Entonces, como yo no creo en la reparación, yo creo en las herramientas para el buen proceso del trauma, para el proceso de las cosas como fuertes, ¿sí? Y estas herramientas las doy desde el arte. Entonces ahí viene el arte terapia, ahí viene la escritura expandida, ahí viene el performance, ¿cierto? Como otra forma de habitar, ahí vienen como todas estas lenguajes artísticos que a veces no son no oficiales, ¿sí? Pero que nos permiten eso, entender herramientas para poder procesar mi trauma, porque al final, pues si el arte no pudo ni siquiera salvarme a mí, yo todavía sigo ahí escribiendo, yendo a él cada vez que me duele algo. ¿Sabes? Si no pudo repararme a mí, ¿cómo va a reparar 50 años de violencia? ¿No les parece una tarea como muy utópica? ¿Y si la aterrizamos? Imagínate. Pero entonces es eso, el diálogo con la institución y la conciencia colectiva de, bueno, ¿realmente esto repara? Y allá había alguien que quería... Estamos un poco... ¿Este se escucha? Bueno, estamos un poco ya cortos de tiempo porque vamos a iniciar la otra, pues la conferencia final. Si es corto y conciso que te puedan responder. No, simplemente es como en relación a lo que vienes diciendo, es como la idealización que se tiene frente al teatro, ¿sí? Al arte en general, porque en efecto, pues yo creo que la mayoría cuando estamos en un proceso de creación siempre se busca como, no, con esto voy, inicialmente yo creo que cuando estamos iniciando es como, no, con esto voy a cambiar el mundo, es algo que no pasa. ¿Sí? O sea, es entender y implantarse en que la realidad está puesta en estas son las cosas que pasan, estos son los aportes que puedo dar y quizá con cambios pequeños puedo empezar a modificar ese cambio ya macro en lo que yo quiero, pero pues entender que esto no va a cambiar el mundo, ¿sí? O sea, entender que estos son pequeños aportes que dan visibilidad a quizá otras personas que no tienen ese acercamiento, ¿no? Entonces desde ahí tenerlo en cuenta y más porque cuando digamos se llegan a estas convocatorias de los incentivos que se dan y darse cuenta que siempre son las mismas agrupaciones las que obtienen esos beneficios y entender que por más de que pasen y pasen y pasen convocatorias, a veces nunca va a pasar. Entonces es entender que existen otras maneras de enunciación frente a lo que nosotros queremos mostrar y no simplemente entrar en el modelo de lo que realmente puede ser aprobado para poder entender cómo el arte puede empezar un proceso de transformación. Bueno, muchísimas gracias. Qué mesa tan maravillosa, qué ponencias tan lindas, de verdad, qué temas tan poderosos los que tratamos hoy. Quería contarte un poco, Liliana, que nosotros tenemos una obra de teatro en Colombia que se llama La Siempre Viva. Entonces, como súper dato, ahora te paso todos los datos, pero hablo un poco de la historia que partió en dos, la historia de Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia. Entonces, es preciosísima eso. Por otro lado, también quería aclararle pues a la compañera que, digamos, el tema con el de la rectivización, esa vaina, con las entidades es un poco complejo, pero gracias a la JEP eso se está logrando, ¿sí? Para que no siga pasando lo mismo. Y en cuanto a la función o, digamos, el trabajo que hacen los artistas, conozco de trabajos muy bellos que cuando quieren tocar temas delicados, ellos se limitan muchísimo a prensa, a trabajo investigativo sumamente fuerte y hasta pueden acceder a veces a algunos expedientes, digamos, de la fiscalía, digamos, para poder tocar esos temas, denunciarlos, porque he conocido trabajos muy bellos y justamente en este festival, pero sin herir como esa memoria y todo lo que ellos pasaron. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estar presente, Liliana, Lauren, maravilloso, o sea, muchísimas gracias por estar acá, a ustedes muchísimas gracias. Este es apenas el segundo día de nuestro congreso, mañana abrimos de nuevo a las 8:30 con conferencia, los invito por el momento a pasar a la siguiente sala, donde va a estar Beatriz Rix en conversatorio con José Manuel Lázaro y van a hablar de Enrique Buenaventura, un hombre de su tiempo. Muchísimas gracias. Y hasta luego.